Listo, perfecto. Entonces, para que no lo olvides. Entonces, si quieres empiezas, pues yo creo que podemos dar comienzo. Listo, bueno. Sí, yo me encargo de grabar y de Ok. todo el protocolo que requiere hacer este espacio, entonces por ese lado no hay Listo. problema. Entonces ya denme un segundito. Ok, para- tranquilo. Bueno, perfecto. Entonces creo que vamos comenzando. Si les parece bien, pues buenos días a todos, a nuestros jurados, al profesor Eduardo, que es el director, a John Freddy, quien presenta hoy con nosotros todo el resultado de esa maravillosa experiencia, y también pues a todos los invitados que tuvieron a bien acompañarnos, ¿no? en esta sustentación. Vamos a escuchar entonces la presentación del trabajo de grado titulado Magazine Actuando para la Vida, material didáctico para la enseñanza de contenidos teatrales y axiológicos en contenidos rurales. El trabajo fue acompañado por el profesor Eduardo Guevara, realizado por John Freddy Chacón, y los jurados de este proceso del trabajo fueron la profesora Dayan Rosso y el profesor César Falle. Recuerda entonces, John Freddy, que tenemos 20 minutos para hacer la sustentación. Luego tendremos más o menos unos 20 minutos máximo para preguntas pues, de los jurados que debes responder. Y posteriormente, pues ya los jurados irán a otra sala para poder deliberar y hacer el proceso de la evaluación. Entonces, siendo las 11:04, ¿listo? ¿Te parece? Puedes empezar. Bueno, pues completamente agradecido de que ustedes estén el día de hoy aquí, invitándolos pues a que conozcan un poco de lo que fue la experiencia y este maravilloso proyecto titulado Magazine Actuando para la Vida, un posible material didáctico para la enseñanza de contenidos teatrales y axiológicos en contextos rurales. Así que empecemos. Este proyecto surge a raíz del énfasis de creación en el año 2019, a partir de un concepto que manejábamos con el maestro Coeli, que es esta hambre creativa, la cual nos trata y nos invita a nosotros como estudiantes de buscar una posibilidad para crear, para investigar, un concepto que nos llene y nos invite también a plantearnos proyectos que se puedan realizar en diferentes lugares y demás. De aquí, pues saco un primer acercamiento a lo que va a ser el proyecto, situándome un poco en esta idea de la construcción de rol docente, de mi formación como licenciado en artes escénicas y de la visión un poco del teatro liminal, de la visión del teatro liminal y del teatro aplicado, ¿no? Entonces de ahí empiezo como a adquirir esta serie de conocimientos y de empezar a fomentar, ¿por qué no?, un hambre creativa para la posterior creación o la posterior investigación que pensaba desarrollar. Por otro lado, pues tenemos la práctica educativa, que empieza pues en este 2020, con la excepción de que iba a ser una práctica educativa que iba a ser mediada por la virtualidad, que iba a ser una práctica donde no íbamos a estar presencialmente en el aula y pues que presentaba un reto para todos nosotros como estudiantes, como practicantes y también como profesores que nos ocurrió y nos pasó en ese momento. Esta práctica pues tuvo la particularidad de que íbamos a desarrollar un material didáctico. Este material didáctico lo desarrollamos bajo el concepto de Morales, el cual es un material que permite al docente generar unos procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera amena y que despierte el interés de los participantes o de nuestros estudiantes. Para poder realizar este material y poder implementar un poco mi hambre creativa y el proceso de práctica educativa, con ayuda del profesor Guevara, instauramos unas relaciones con la vereda del Mortiñal, a cargo de nuestros líderes sociales de la vereda, que son Jacqueline y Oscar. Ellos muy amablemente pues aceptaron y accedieron para que yo pudiera realizar este proyecto. Es así como entablamos un primer momento o una primera fase de lo que iba a ser este gran proyecto, que fue un trabajo de mesa mediado a distancia y mediado por la virtualidad, en donde como estudiante y como docente en formación, pues empecé a proponer las ideas que quería desarrollar con la población, entre ellas pues enfocadas hacia la construcción y el proyecto de vida, que es lo que se sitúa un poco mi hambre creativa. También en el diseño y difusión de un material didáctico que iba a ser implementado dentro de la vereda
Y pues también, ¿por qué no fortalecer esos lazos con la vereda del Mortiñal? Ya que recordemos que la vereda del Mortiñal ha sido parte de algunos procesos de práctica e inmersión de algunos compañeros y pues nos ha dado unos resultados bastante interesantes. En el caso de la vereda, pues me compartieron muchísimo pues esa situación por la emergencia sanitaria, ¿no? Estábamos en pleno auge de pandemia y pues de aquí pues se resaltan esas dificultades que tuvo la profesora de la vereda, de la escuela de la vereda del Mortiñal para poder realizar y ejercer su ejercicio pedagógico. También, pues ya en vista de que íbamos a trabajar un material didáctico, pues Jacqueline me sugirió, ¿no? Que trabajáramos un poco esa idea de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación con los estudiantes. Y también, pues permitir que esto sea un medio de comunicación entre los estudiantes, que se pudieran ver, que se pudieran relacionar o al menos poder sentir esa presencia que los acompañaba. Para poder desarrollar todo este proyecto, se planteó la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo diseñar e implementar una propuesta didáctica para la educación rural que aporte a la construcción del sujeto desde el proyecto y sentido de vida a partir de un material didáctico vinculado al uso de las TICs? Entonces aquí pues ya empiezo a entender que el material didáctico puede ser diseñado como una propuesta didáctica. Esta propuesta didáctica pues busca despertar el interés no solo del docente en sus procesos de clase, sino de diseñar e innovar prácticas diferentes a las habituales. En este caso, pues, las que se estaban presentando en la vereda del Mortiñal. Para poder solventar y resolver un poco esa pregunta, se plantearon estos objetivos. Como objetivo general, pues tengo aportar a los procesos de diseño e implementación de material didáctico como propuesta didáctica a través de medios virtuales en contextos rurales para movilizar contenidos disciplinares y axiológicos de las artes escénicas que contribuyan a la construcción de subjetividades y a la reflexión sobre el sentido de vida en los estudiantes. Como objetivos específicos, pues tenemos un poco el panorama de diseñar el material didáctico, en donde pues trabajemos y donde estén transversales los contenidos disciplinares y los contenidos axiológicos, de implementar el material didáctico y de identificar pues esos aportes que generan o no el material didáctico pues ya dentro de la comunidad. Y finalmente pues generar una reflexión acerca de mi construcción de rol docente y de pronto esa visión de mi hambre creativa que se estaba haciendo un poco en la implementación del material. Para poder desarrollar esos objetivos, pues me planteé la siguiente metodología, la investigación-acción educativa. Pues según Hernández, esta nos permite describir las acciones que realiza un docente dentro de sus propuestas educativas. Esto con fin de que puedan ser replicadas, con fin de que puedan ser también puestas a crítica, con el fin también de desarrollar un rol profesional y de entregar pues una herramienta que puede mejorar en muchos aspectos. También utilicé el modelo TPACK. El modelo TPACK que fue desarrollado por Mishra y Kohler en el año 2006 y pues ya que estábamos tratando de una práctica educativa a mediana distancia, pues este modelo TPACK nos permite a nosotros como educadores entender 3 saberes, ¿sí? Que esos saberes son un contenido pedagógico, un contenido disciplinar y un contenido pues tecnológico, que se relacionan entre sí y pues permite generar un contenido, un conocimiento más amplio de la fórmula como vamos a enseñar pues nuestros procesos. En el caso pues de la investigación-acción educativa, recordar que es una variante de la investigación-acción, por lo que se identifica un problema y se trata de solventar ese problema a partir pues de una propuesta. Este enfoque cualitativo. Como instrumentos, pues tengo los siguientes, o utilicé los siguientes. El diario de campo. El diario de campo que utilicé fue muy centrado al diario de campo que usamos mucho en la licenciatura. De aquí, pues, tuve ciertas dificultades, ¿no? Porque este diario de campo, pues, está pensado para realizar un proceso de investigación, pero que ya esté presencial, no virtual. Entonces ahí pues como que tuve ciertos problemas, pero traté de acomodar y reconocer y recoger esos lugares importantes dentro de toda la propuesta y dentro de toda la investigación. Entonces aquí hay un lugar interesante que tal vez podrían desarrollar nuestros compañeros de cómo diseñar diarios de campo para la virtualidad o para la educación a distancia, para poder recoger como ese tipo de materiales. En el caso pues, de las entrevistas semiestructurada, pues se le realizó una entrevista a las profesoras de terreno, a los líderes comunitarios, algunos padres de familia, para ver pues, cuál fue como la influencia que tuvo el material didáctico dentro de la comunidad. Y finalmente el Model Book. El Model Book pues, es una propuesta realizada por Bertolt Brecht
por Bertolt Brecht, donde sitúa pues como un libro modelo, como unos pasos a seguir de unas propuestas pues a desarrollar. Aquí este Model Book pues lo utilicé como un instrumento, más que como un lugar para las reflexiones, como un ancla, que siempre pues me devolvía a entender esa hambre creativa que estaba desarrollando en el énfasis de creación. Entonces, por eso es un instrumento importante dentro de toda la propuesta. Las fases de la investigación pues fueron las siguientes. Una fase de observación, en donde pues seguimos a la escucha del contexto y mirar pues qué necesidades realmente tiene el contexto sin llegar a impartir todavía alguna propuesta mía como docente, sino escuchar esa parte. Validando también la visión que tenían los líderes sociales y la profesora, pues porque eran los únicos medios de comunicación que tenía acerca de la vereda, ¿no? Entonces, ahí pues planteamos esa propuesta en cuanto a la observación. En la planeación, pues ya es desarrollar pues un esquema, ¿no? Pues ya tener como unos referentes claros y una propuesta clara para poder desarrollar. En la fase de acción, pues efectivamente se ejecuta ya el material didáctico, se pone a disposición el material para la población y pues finalmente se recogen unas reflexiones del material utilizado. Es así como llegamos pues a esta fase de observación y pues como ya lo mencioné anteriormente, pues estábamos a la escucha del contexto. Entonces aquí es muy valioso para mí como investigador pues reconocer cómo está configurada la vereda, qué familias hacen parte de la vereda, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus ideales, de qué manera también está configurada pues un poco topogenéticamente la vereda. Pues como podemos ver, este es un esquema que me envía Jacqueline por WhatsApp, que fue el medio de comunicación que utilizamos, que aparte de tener una forma como de semilla que surge del pueblo y se expande hacia una vereda, pues identifico que hay unos lugares importantes, como unos lugares significativos que representan a la vereda del Mortiñal. Entonces tenemos, por ejemplo, la Vía Chingaza, el Santuario La Rana, el Alto de la Virgen, entre otros, que más adelante van a ser parte importante de lo que va a configurar la historia del magazine. También es interesante ese proceso de clase que estaba gestionando la profesora de la vereda del Mortiñal, la profe Gertrudis, ya que esto pues a todos nos tomó por sorpresa, este efecto de la pandemia y pues cambiar estos procesos de clase como nos llevábamos normalmente a la virtualidad o a la distancia en la vereda pues era muy complejo. Ya pues que en la vereda pues no todos los estudiantes tienen un computador, conexión a internet o equipos que realmente pues hagan valer un poco ese derecho a la educación que está implantado, ¿no? Entonces aquí pues fue necesario también tratar de identificar como esos gestos docentes. Estos gestos docentes pues son como las acciones que se realizan en el aula para construir un saber. Esto es de Sensevi. Y pues encontramos un poco que la definición estaba instaurada en las guías. Estas guías pues estaban compuestas del material y de los temas a tratar en cada una de las clases. El caso de la regulación siempre fue complejo. No se podía identificar muy bien de qué manera pues regular ese saber que estaba adquiriendo el estudiante, pero se lograba identificar que dentro del grupo que manejaban, ¿sí? En la vereda, que era un grupo que se llamaba Padres Mortiñal, pues muchas veces la regulación la hacían los mismos padres, que eran los que manejaban este medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, enviaban una actividad y los padres decían, no, pero esa actividad no era para hoy, es para la próxima semana, hoy toca hacer esta actividad. Entonces ahí como que logramos entender un poco el tipo de regulación que se estaba gestando en este proceso de observación de la clase de la profe Gertrudis. También en un lugar de la devolución, donde evidentemente pues se podía reconocer que estas devoluciones que hacían los estudiantes acerca de sus saberes adquiridos se veían muy desde las evidencias que presentaban. Tenemos también pues es aquí el grupo de estudiantes que iba a ser parte de todo el material didáctico y con quienes íbamos a trabajar más adelante, que eran los estudiantes de la Escuela de la Vereda del Mortiñal, en un contexto de escuela multigrado entre las edades entre los 6 y 12 años. Edades que, según Montessori, representan una etapa de la vida en donde vamos adquiriendo unos saberes y vamos adquiriendo unas experiencias, donde no reconocemos al niño como un sujeto que no sabe, sino un sujeto también lleno de saberes y lleno de ideales por descubrir y que finalmente se van a configurar en ese constructo de hombre o mujer a futuro. Pasamos así a la fase de planeación, donde se elaboró pues toda la propuesta didáctica y como todo el sustento un poco teórico del asunto.
que al parecer, pues, hablar de sentido de vida expande un poco las dinámicas, ¿no? Y pues esto lo hemos dialogado mucho con los profes, de que pese que yo estudio artes escénicas, ¿por qué hablar del sentido de la vida? ¿Por qué ese contexto? ¿Por qué hablar un poco de esa visión que no es tan acorde, pues, a nuestra disciplina? Entonces, para eso tomo estos referentes, tomo a Sousa en cuestión del sujeto, ¿sí? Que el sujeto desde que nace, el Sousa interpreta a Michel Foucault, y él pues nos dice que el sujeto adquiere unas habilidades, perdón, que el sujeto desde que nace ya está condicionado a unas ciertas instituciones que van a determinar pues su comportamiento de vida, ¿no? Es decir, que ya está sujeto a un nombre, a una identidad, a una familia, a un grupo social, etcétera, que van a determinar pues ese carácter de sujeto. Y en comparación con Ovidio, Ovidio nos permite entender al sujeto también como un ser que siente, que propone y que tiene una visión y una construcción de mundo que realmente es subjetiva. De Ovidio también podemos sacar esos tres lugares que componen parte de los contenidos del magazine, que son la experiencia, el presente y el dominio del futuro. La experiencia se relaciona muchísimo con esta idea de Montessori, de ya recoger pues todos sus saberes que ya han adquirido los estudiantes. En el lugar del presente, pues ya es como con las condiciones que contamos actualmente, se puede mencionar incluso la situación por la pandemia, y finalmente, ese dominio del futuro. Ese dominio del futuro es esa parte que a mí me conecta muchísimo más con el trabajo, ya que se puede potencializar esa idea de creación en los estudiantes pues que finalmente propondría el magazine. En cuanto a referente de educación rural, pues tenemos a Radio Sutatensa. Radio Sutatensa pues fue una emisora creada en 1947 por el padre Joaquín Salcedo. Él tenía una iniciativa muy bella con los campesinos que era poder llevar a partir de una educación no formal, llevar al campesino unos saberes, poder enseñarles a leer, poder también aprender al manejo de algunas tierras, a conocer también de qué manera pueden ayudar a los animales y en fin, con temas relacionados pues muy al campo pues también tenía una intención muy válida y que comparto desde mi hambre creativa, que es aportar a mejorar una condición de vida del campesino. De aquí, aparte de tomar esa referencia por parte del padre José Joaquín Salcedo, también tomo esa idea del podcast. El podcast pues es un formato audio, el cual permitía su reproducción continuamente y pues de ahí ya empezábamos a tomar un formato en el cual se iba a desarrollar pues toda la propuesta del magazine. Si bien podíamos trabajar el video, pues este video también requiere ciertos factores de conexión a internet un poco más estable y demás que no contábamos en la vereda en ese momento. Así que realizamos pues una serie de formatos que iba a ser el podcast. Si llegamos pues a la parte de la propuesta didáctica, se toma el magazine lo tomo como referente pues a Mónica Gómez, que ella estudia pues todas las temáticas de comunicación que han existido en su formulación, donde nos habla pues que el magazine nace desde la Segunda Guerra Mundial para hablar un poco de temas políticos, pero también hablar un poquito de farándula, para hablar un poquito de deportes y pues generar una discusión de varios temas en formato primero de revista y a medida que fue avanzando el tiempo pues el magazine ya fue pues haciendo una transposición a la televisión, al sonido, a la radio. Entonces quise trabajar en magazine porque me permitía trabajar no solo contenidos teatrales, sino también esos contenidos axiológicos de una manera transversal. Así que por eso sitúo el magazine como la parte central de la propuesta. Este magazine pues va a contar la historia de Ches, un niño de 10 años que viaja a la vereda del Mortiñal en compañía de su títere, con el fin de hallar un gran tesoro. ¿Sí? Esto, mientras lo hacen, pues van aprendiendo de la cultura de Mortiñal, de su gente, se realizan también una serie de misiones para poder proseguir con la historia. Entonces ahí sitúa como todo ese lugar de Ches y Morty dentro de la propuesta del material. Es importante aquí también mencionar que en nuestros procesos de proyecto de aula y para las prácticas educativas es necesario tener pues unas planeaciones de clase. Estas planeaciones de clase pues inician pues de una fase inicial, ¿sí? Donde se menciona qué es lo que se va a realizar en la clase, una fase de desarrollo donde se centra todo el marco de actividad central o propuesta a desarrollar en la clase y pues una fase final que genera como una reflexión acerca
de lo que se va a realizar en la clase. En vez de tomar yo unas planeaciones de clase como tal, yo lo que decidí hacer fue una serie de libretos. Estos libretos, pues muy desde la línea aristotélica, también veo y hallo pues esa relación con las planeaciones de clase, ¿no? Muy desde la línea aristotélica tenemos un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces también traté de involucrar mucho en los libretos, pues una parte inicial donde les comentáramos a los oyentes, a los estudiantes, qué se iba a realizar en el magazine. En la parte del nudo, pues era ese conflicto, esas fuerzas se impugnan muchas veces de la dramaturgia para poder solventar y pues generar unas reflexiones acerca de lo que se estaba realizando. También se hace una transposición de la palabra actividades a misiones. ¿Sí? Donde pues la idea era motivar a los chicos a continuar y avanzar en la historia, eso teniendo en cuenta pues lo que entendemos desde la licenciatura como contenidos que responden a esos, al saber, toda la configuración del saber, desde lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. El magazine pues se configura en estos 4 módulos que vemos a continuación, donde tenemos pues un primer momento para la reflexión sobre el sentido de vida y pues los nombres de los capítulos que aportan a la experiencia, como bien lo mencionaba Ovidio, y pues en los siguientes pues en relación al presente, esos ideales en construcción frente al dominio del futuro y pues finalmente ese acto creativo como parte final y de cierre de toda la propuesta del magazine. Entonces, este acto creativo fue el lugar de encuentro que tuvimos con los estudiantes. Es importante mencionar que cada uno de los episodios cuenta con una actividad y que esa actividad fue desarrollada, esa actividad cuenta con unos objetivos desarrollados desde la taxonomía de Bloom, el cual nos expone que para nosotros los profes podemos desarrollar actividades de mayor a menor nivel. Entonces tenemos unos procesos de menor nivel, como la idea de observar, de comentar y de contar, y pues finalmente un proceso de creación que sería como el lugar más complejo que compone la propuesta. En la fase de acción se realiza pues toda la producción del material didáctico, se cuentan con estos elementos, un poco pensando en mis compañeros si quieren realizar esta propuesta, con un computador con condiciones básicas, un teléfono móvil, ya que ahí recibía pues todos los audios de mis compañeros, conexión a internet, los libretos y un elenco, un grupo de trabajo, el cual estuvo a cargo por parte de mis compañeros de la licenciatura de diferentes semestres, los cuales compartían una característica con los personajes que se presentaban en el magazine. Es decir, que si en el magazine aparecía un bailarín, este era interpretado por algún compañero que realizara esta disciplina y se dejaba un apartado libre para que nos comentaran desde ellos qué realizar dicha disciplina. Entonces, esto le daba un valor agregado también a toda la propuesta que generaba el magazine. Para la fase de postproducción, pues utilizaron estos programas, pensando también en esta idea de los derechos de autor, de no contar con material de pronto que no pudiera ser, que no lograra ser publicado, ya que pues esto es de uso libre y la idea era esa, ¿no? Que de pronto no tuviéramos problemas y por ahora pues todo ha marchado muy bien. Y el lugar para poder reproducir eso, para poder emitir el material fue el grupo en WhatsApp. ¿Listo? Entonces empezamos la primera etapa de esta fase de acción, implementamos la propuesta, enviamos los primeros capítulos a la vereda del Mortiñal, pero ¿qué pasa? Resulta de que no se logra completar una serie de actividades de acuerdo al magazine. O sea, no podía recibir yo información acerca del magazine. Así que hablando con los líderes de la comunidad, pues ellos muy amablemente aceptaron y accedieron a poder viajar a cada una de las casas y compartir desde sus dispositivos el material didáctico con los niños. Entonces, podemos ver en estas fotografías cómo llegaban allá en compañía de la egresada Diana Hernández, a la cual también le agradezco, y pues hacían las actividades junto con los niños. Entonces, esto ya también me da una visión de cómo se está configurando esa idea o ese sentido de mundo del niño de la vereda del Mortiñal, donde pues necesita también el apoyo de estos líderes sociales para poder realizar ciertas actividades sin importar un poco esas dificultades por las que estemos pasando. Aquí estamos un poco en el pico de la pandemia y pues aquí se logró identificar también la participación de las familias en cuanto a la propuesta, también una apertura que es lo ideal del magazine, una apertura para que se sigan desarrollando y se sigan cultivando en la vereda por parte de la Escuela del Mortiñal o algún otro proyecto, esa idea en construcción de sentido de vida que están teniendo nuestros niños y niñas en la vereda del Mortiñal. Quisiera pues enseñarles un poco el video de uno de los participantes, el cual pues se le pidió en una de las actividades por realizar un dibujo. Él se dibujó pues como podemos ver como un superhéroe,
porque tiene una misión y esa misión es poder hacer un mundo mejor. ¿Y cómo va a hacer un mundo mejor? Hola, yo soy Telaraña Veloz y entonces les voy a contar un secreto, que es que aquí vengo a hacer amigos, ya que tengo muchos amigos en Fomeque. Y entonces cuento que aquí tengo el arbolito, mi carrito y también tengo un amigo en especial llamado Bigotes y lo voy a llamar Bigotes, Bigotes, ven aquí Bigotes, aquí estás. Y entonces vamos a decir que formando una campaña para que no coman comida chatarra, o sea, gaseosas y hamburguesas malas, y que se alimenten bien con cosas de su casa. Bueno, muy bien, ahí como pudimos observar de pronto esa visión de mundo que está construyendo el niño es generar ese tipo de campañas para que la gente pues no consuma comida chatarra, sino que evidentemente pues tenga una alimentación más saludable y eso pues le permitiría a uno pues entender esa visión y esa misión también que tiene el niño de hacer un mundo mejor. Luego de la vereda del Mortiñal, decidimos ampliar un poco el magazine y lo llevamos a Chaparral, Tolima, también en un contexto rural. Eso sí, teniendo aquí ya un punto más álgido acerca de las actividades para ver la pertinencia de las mismas, ya que por causa de la pandemia en Mortiñal, pues en su totalidad no se pudo realizar el completo de las actividades, pero sí gran parte de ellas. Esto debido pues a las restricciones que existieron y pues los líderes sociales no podían acceder allá. Bueno, ya centrándonos pues aquí en Chaparral, Tolima, pues podemos ver una serie de actividades que los niños realmente responden. Esto a cargo de la profesora Tatiana. Y Tatiana pues permitió que este magazine se reprodujera en las clases de artística que tenían los chicos. Entonces, todo el periodo académico que estaban pasando, pues fue el magazine el que se encargó de conducir, de construir y tejer el lugar de la clase de artística. Entonces aquí podemos ver pues un poco de las reflexiones que resaltan esta práctica en Chaparral, donde también es interesante, como nos menciona un padre de familia, de que no tenía ni idea de que su hija quería ser cantante, pero pues ya ahorita, gracias a este magazine, pues se vuelve un diálogo, ¿no? Que también es la idea de entre estudiantes y entre los padres de familia de acerca de esa visión de mundo que están construyendo y esos ideales y metas por cumplir. Entonces, aquí tenemos eso. También es importante rescatar esos saberes salvaguardados que están desarrollando, que ya están adquiriendo nuestros niños en el sector rural, como en el caso de nuestra siguiente participante, que ella pues, nos menciona un poco acerca del cuidado hacia las plantas y del cariño y del demás. Entonces, vamos a mirar un poquito. El personaje que voy a elegir es la jardinería. Por acá hay que tenerles mucho, mucho amor, hablarles. Buenos días, mis maticas, me han extrañado tanto, porque el día de les vengo a conectar con ustedes, les vengo a echar agüita, y mucho amor para ustedes. Aquí tenemos el agua, que la vamos. Bueno, muy bien, digamos que por tiempo no puedo compartirles todos esos materiales, pero ya vamos para allá. También quería mencionarles que la profesora en Chaparral aprovecha muy bien el material porque al tratar contenidos axiológicos, temas de valores, tales como la familia, el amor, el cariño, el cuidado, el respeto, pues estos valores los trabaja también en sus clases de ética. Y también en la clase de ciencias naturales en cuestión de ver toda esa biodiversidad que tiene Mortiñal, ¿no? Entonces, el material ahí, en ese caso, pues fue muy pertinente y funcionó todo muy bien. No hubo casi problema en la conexión a internet, ¿sí? Porque ya la alcaldía había hecho algo presupuestado y pues había entregado sin cara a cada uno de los estudiantes con conexión a internet para que no tuvieran problemas tanto de entregar o como recibir materiales. Ya para generar una composición más grande del material didáctico, pues se crea la página web. Esta página web pues está desarrollada de una manera muy intuitiva. Quise que fuera lo más sencilla posible para que pues profesores del sector rural que les interese el material lo revisen y lo apliquen
igual también encontramos un apartado para descargar el material, completamente sencillo. También se encuentran los capítulos. El apartado del gran tesoro, pues son todas esas actividades que logramos recopilar en esta experiencia, donde están las visiones que están construyendo, las visiones de mundo que están construyendo pues los niños de Mortiñal y los niños de Chaparral, Tolima. Entonces uno ahí encuentra pues cosas muy bonitas, ¿no? Como el caso de entender el mundo de una manera diferente, también ver que los niños tienen esa capacidad de ser todo, de que pueden ser de todo, pueden ser futbolistas, profesores, abogados, en fin. Entonces, todo eso para mí, en estos tiempos de pandemia, fue un plus y un motor para seguir construyendo mi rol docente. Y hay un apartado también donde se llama Diviértete, que son unas actividades extracurriculares al magazine para poder complementar un poco sus saberes ya adquiridos. También encontramos un apartado que los invita al grupo en Facebook de Ondas Mortiñal, el cual está a cargo, pues, administrado por Oscar. Entonces, para tener una visión un poco más amplia de lo que es Mortiñal. Ya para terminar, y me pasé un poquito, perdón, es la fase de reflexión y las conclusiones finales. En cuanto a mi construcción de rol docente como en artes escénicas, pues entender que nuestros escenarios son muchos. Sí, a veces como que nos centramos mucho en la teatralidad y a veces pues generamos un poco esos debates en la licenciatura, de que por qué licenciatura en artes escénicas y aquí solo vemos teatro. Pero creo que somos nosotros como estudiantes los que les damos significado a esas artes escénicas, un poco esas artes expandidas pues la virtualidad pues llegó, pero pues se vuelve una oportunidad también para descubrir ese posible escenario. En cuanto a la educación, un poco de la ruralidad, pues también es entender que hay siempre como educadores tenemos que estar de acuerdo a las necesidades que están presentando las comunidades rurales e intentar insistir en crear unos procesos educativos amenos a lo que se está presentando. Y también una construcción de visión de escuela nueva. Sí, sé que esto es un tema que se está abordando últimamente o que incluso ya está mandado a recoger, pero creo que los que le damos sentido un poco a esa idea de escuela nueva son estos proyectos que hemos venido realizando desde la academia para las comunidades. También pues la apertura del magazine me brinda a mí una posibilidad infinita para seguir compartiendo el material, para seguir desarrollándolo y pues ya a modo personal pues me deja una satisfacción muy grande el poder realizar un proceso que aunque suene un poco trascendental, me permite entender esa función que deberemos tener como docentes y es aportar esas visiones de mundo de nuestros niños y niñas en el sector rural. Ya para terminar, así, pues tenemos unos aspectos también positivos y por mejorar del magazine, en donde quisiera evidenciar un poquito o resaltar estos comentarios que también nos hicieron los padres de familia, y es un poquito como evidenciar los momentos más significativos que construyen el sentido de vida, ¿sí? Y este material simplemente es una primera propuesta, no quise que lo tomaran como una verdad absoluta y que ya con este material pues ya vamos a darle sentido a la vida, y no, sino que es un proceso que se va construyendo y que vamos adquiriendo como personas. Entonces, ya no siendo más, muchísimas gracias. Este día terminado, espero que cante el gallo. Nos vemos en otro día para aprender sobre la vida. No olvides lo planteado y vive el teatro aplicado. Ya veremos qué dulzura para otra gran aventura. ¡Sí! Bueno, muchas gracias a John Freddy. Vale. Pues por tiempo le vamos a dar paso de una vez a los jurados, si les parece bien. Entonces invitamos al profesor César Paya, la profesora Dayan Rosso, pues para que planteen preguntas si tienen sobre el trabajo que nos acaba de presentar John Freddy. Dayan, dale tú. Siempre me ponen de primeras en las sustentaciones a hablar, siempre. Profe Niño, nos conocemos por fin, nos vemos, mucho gusto en verte. Y bueno, muchas gracias a Freddy en primera instancia, al profe Eduardo, tutor, también al profe César, los dos hicimos el ejercicio de lectura del trabajo y bueno, a todos y todas los asistentes. Veo que está Oscar Valderrama, me alegra mucho, no sé si está Jacqueline, no la veo, pero si no está, me la saluda, por favor, muchos abrazos. Bueno, yo suelo
como que más que preguntas en estos escenarios, plantear pues como algunas reflexiones, porque las preguntas pues ya un poco se las hice a Freddy en las observaciones. Y ya que estamos acá, pues que esto es como un espacio colectivo y las investigaciones son un espacio pues de diálogo y de construcción de saberes, entonces también me gusta como señalar como cuáles son las rutas que profundiza o que abren los procesos, estos procesos de investigación, tanto para la licenciatura como para el campo de la educación en artes escénicas. Entonces, pienso que lo primero que habría que señalar es que creo que en efecto John Frey digamos como que le supo sacar el jugo a la coyuntura de la pandemia, pero creo que él ya venía pensando desde antes de la pandemia un tema muy por este lado, ¿cierto? Si bien recuerdo en los seminarios de proyecto de grado. Y bueno, un poquito como que la pandemia le ayudó a potenciar esas ideas iniciales que tenía. Y en este caso sí que, como digo yo, le supo sacar el jugo bastante bien. A mí me parece que en términos generales es un trabajo de material didáctico de una muy buena calidad. Tengamos en cuenta que la modalidad de grado de material didáctico es una modalidad nueva. Realmente llevamos muy poco explorando esta posibilidad. Y como yo les decía en las observaciones, creo que este trabajo como que pone esta modalidad como de entrada en un nivel alto. Y pues de ahí, y en ese sentido como que plantea una suerte de derrotero para los demás y las posibilidades que eso tiene. Voy a mencionar como algunas cosas sobre parte de lo que dijo John Frey. El asunto del sentido de la vida, además, también quiero valorar el hecho de que John Frey hasta último momento defendió su idea, porque yo fui de las que en el seminario proyecto de grado la cuestionaba, no en el sentido de que eso no pueda ser un elemento que un profesor de artes escénicas pueda abordar o que eso esté por fuera del espectro de lo que un profe de artes escénicas puede trabajar. No en ese sentido, porque pues en la licenciatura y en la práctica siempre se ha insistido en el abordaje de estos asuntos axiológicos, por ejemplo, ¿sí? Sino más bien en el sentido de que me parecía que como concepto o categoría era muy, muy amplio y yo decía, pero este muchacho, ¿cómo va a trabajar eso con unos niños? ¿Sí? Y creo que lo logró resolver de tal suerte que en efecto pudiera aterrizar en elementos más concretos y es esta reflexión sobre el presente y las expectativas a futuro. Eso ya es algo muy, muy distinto a, digamos, una categoría casi que a un nivel ontológico filosófico como lo venía planteando, pero fíjense que también un poco la insistencia de John Frey en defender su idea le ayudó justamente a hacer estos aterrizajes, ¿sí? Y uno puede ver en efecto cómo a través del material didáctico esa intención formativa, para mí este asunto del sentido de la vida a través de actividades creativas desde las artes escénicas, pues es una intención formativa, es una intención que permite justamente darle sentido a los contenidos, porque los contenidos per se, por decirlo de alguna manera, no tienen un sentido implícito. Yo creo que en ningún campo de saber. Por lo cual, pues el formador o la formadora siempre tendrá que declarar cuáles son los sentidos detrás de los contenidos y las actividades. Es decir, usted le va a enseñar a la persona títeres o representación de cualquier índole para qué y por qué. En este caso creo que eso se vuelve bastante explícito. Hay otros procesos en donde no tanto, de práctica y de investigación, en donde no se vuelve tan explícito, pero acá es como lo que está en primera instancia, ¿sí? Me parece a mí. Y un poco como que los saberes disciplinares están en función de desarrollar eso. Entonces,
pienso que eso es lo que permite, digamos, un poco que el material esté muy desde la lógica, pues de la pedagogía situada. Y con respecto a eso quiero señalar que cuando uno trabaja en una perspectiva situada, está haciendo, digamos, como una reivindicación de lo local. Pero eso no quiere decir que ese trabajo solo sirva para Mortiñal y para, ¿cómo se llama el otro municipio? Se me olvidó, Chaparral. Sino más bien lo que implicaría es que desde esas localizaciones muy específicas se puede aportar a contextos similares, y no necesariamente tienen que ser iguales, sino similares, es decir, se puede establecer un diálogo para que lo que haya aquí se pueda aportar a procesos de formación en otros contextos, digo similares, pero incluso también muy diversos, porque podríamos pensar esto cómo le podría aportar o qué a unos procesos de formación pues en la ciudad, ¿sí? La otra cosa es que me deja pensando sobre si es posible hablar de gestos docentes en procesos de formación, digamos, no sé si se puede llamar a distancia o asincrónicos o yo qué sé, porque pues todo esto se hizo a través de WhatsApp. No sé si eso, si de verdad sea posible hablar de gestos docentes, ¿no es cierto? Porque todo ese sistema conceptual se basa en el principio de la acción conjunta. Y yo no sé eso qué tanto pueda aplicarse a este asunto. Pero eso genera pues otro campo y es justamente ver qué pasa con lo didáctico, qué pasa con lo pedagógico en estos procesos de, voy a llamarlo así, pero sé que no se llama así, formación a distancia, si queremos, ¿sí? Creo que ahí habría que pensarse otros marcos, tal vez didácticos y pedagógicos. Ya tú decías que habías recurrido al modelo TIPAC y eso también nos pone en la tarea de incluir esos marcos dentro del modelo de formación en alternancia, porque esto va a ser una ruta que empieza acá y se va a seguir desarrollando, no solo por el material didáctico, sino porque tenemos que incluir sí o sí el uso de las TIC, ¿sí? Entonces, yo creo que esto sí tensiona un poquito el modelo de formación en alternancia y el asunto de lo didáctico desde la teoría de la acción conjunta. Y habrá que diversificar un poco ese marco conceptual para que todas estas propuestas puedan entrar y puedan tener unos marcos conceptuales y metodológicos, digamos, más claros. Pero claro, eso se va haciendo a medida que los proyectos van apareciendo y los propios proyectos van dando pistas. Tú decías que el hambre, que decías implementar estoy diciendo como cosas sueltas como se dan cuenta. Tú decías implementar el hambre creativa. Me parece interesante que ese sea un punto de partida para el trabajo, porque el hambre creativa está conectada con los impulsos más fuertes en la persona. Y si los procesos de formación no están conectados a esos impulsos, pues seguramente no serán muy fructíferos. Pero esa hambre creativa se debe ver ahí sí de una manera conjunta, de una manera dialógica, y es el hambre creativa tuya y el de los y las niños, los niños y las niñas, e incluso pues todos los demás personas que rodean esos procesos. Entonces, el hambre creativa no se implementa porque ella misma no es como una suerte de instrumento, como si, por ejemplo, un diario de campo o una entrevista, lo que sea, ¿sí? Sino más bien es una categoría que nos permite nombrar esos impulsos que nos permiten hacer las cosas, por un lado, en la dimensión creativa, o sea, la creación artística, y por otro lado, en la dimensión formativa, porque se plantea dentro del marco de investigación, creación, formación, ¿sí? Entonces, eso me parecía interesante nombrarlo. Y un poco por ese mismo lado, el Model Book. Yo no sé qué tanto el Model Book se pueda incluir en los instrumentos de investigación, porque si bien es cierto, tiene una función de instrumento, la rebasa. Y me gustaría aclarar que, digamos, la fuente de inspiración, como tú bien lo decías, sí es Bertolt Brecht,
pero el Model Book para Bertolt Brecht era un libro de trabajo, un libro modelo, como tú bien lo dijiste, en donde se registraba a través de fotos y descripciones cómo se montó una obra, casi que como una guía de esa vaina, cómo se pone en escena, ¿sí? Que son cosas que pues muchas veces puede que no estén indicadas ni siquiera en las acotaciones de un texto que el mismo Brecht escribió, porque hizo la dramaturgia y el montaje. Entonces, tiene esa doble función de indicar esa vaina cómo se monta y también una función de memoria. Pero cuando ese Model Book pasa a un contexto investigativo, no solo creativo, asume otras funciones y toma otras dimensiones, ¿sí? Como por ejemplo la de registrar el efecto, y en ese sentido se puede entender como instrumento, pero también la de analizar e incluso la de comunicar. Entonces, es decir, comunicar los resultados de la investigación, o no tanto los resultados, sino comunicar los procesos de. Entonces, pienso que es una cosa que me parecía importante aclarar o profundizar. Y para estos casos también me parece como clave un poco, sí, hacer toda la presentación de cómo se hizo la investigación para hacer el material didáctico, cómo se registró el proceso de implementación de ese material didáctico y cómo pues se llegaron a las conclusiones. Pero me parece importante que se diferencie que una cosa es el método de investigación y otra cosa es el método para crear el material didáctico, ¿sí? Claro, están en diálogo permanente, pero por ejemplo, el modelo TIPAC no sería un método para investigar propiamente, sino más bien un recurso metodológico, si se quiere llamar así, para crear el material didáctico. Pues porque el TIPAC no nos da como herramientas, por ejemplo, para indicar cómo analizar o cómo realizar procesos de análisis de los datos que se recogen. Eso es un poco las observaciones que tendría yo. Y como ustedes vieron, pues un poquito la pregunta que a mí me queda es sobre esto de los gestos docentes, si es posible o no, pues sería muy interesante seguirlo pensando. Gracias. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Ujú. Sí, bueno, John Freddy, muchas felicitaciones. Tengo mucha emoción de verte acá también sustentando este trabajo tan limpio, tan lleno de vida, que motiva también desde estos confinamientos, pandemias y virtualidades, pues a seguir siendo profe, ¿no? Que es digamos, un tema al que tú dentro de esta sustentación haces un énfasis muy importante en eso, ¿no? Pues como tema nos envías un mensaje de no desistir, de no ponernos en dramas de confinamiento, sino que, bueno, pues de alguna forma, pues adaptarnos y a echar de para adelante con esto. Entonces me parece que dentro de eso, digamos, este concepto que se maneja acá, me parece en la globalidad, muy importante, pues dentro de tu trabajo de grado. Y como esto del material didáctico, pues para mí fue una aventura, ¿no? Porque, bueno, estamos entrando en la primera, como buscar el tesoro ahí con la ranita. Porque también estas nuevas modalidades de trabajo de grado que nos estamos pensando y que ustedes también están transitando, pues nos lleva a muchas cosas y muchos aprendizajes tanto para ustedes como estudiantes, como para nosotros como tutores, como profesores, como líderes de grupos de investigación, bueno, etcétera. Y pues también entrar en ese código es difícil, ¿no? Entonces entrar como en la lectura del material didáctico no es porque no lo hayas escrito bien ni más faltaba, sino que entrar en ese formato, entrar como en ese código del material didáctico y además pues con todo lo que tiene que ver con el artículo que va junto al material didáctico, pues también es un poco, es difícil, ¿no? Tanto, pues me imagino que para todos, tanto la lectura como la escritura de estos materiales pues son difíciles y hay que empezar como también
como le digo, como abrir terreno, ¿no? Como abrir trocha en ese sentido y empezar a cambiar un poco el chip dentro de esto, o cambiar un poco la mentalidad en cuanto a esto. Me parece que es muy importante este trabajo que haces dentro de la ruralidad. Entrar en esta modalidad de de los objetos virtuales de aprendizaje, las OVA, o esto, o lo que llaman también esta formación mediada por las TICs, que también es una denominación, pues no, pues hasta ahora estamos como entendiendo las diferencias tal vez, me parece que hay un aporte significativo en relación a esto del material didáctico. Pienso que dentro de lo global, pues manejas tú unos contenidos muy importantes dentro de lo pedagógico, dentro de lo disciplinar, pues que la profesora Dayan ya ha referenciado, y siento que el sistema didáctico, hablando de la minucia de la teoría de la acción didáctica conjunta, pues el sistema didáctico se está modificando, ¿no? A partir de eso, ¿no? Los agentes que están en este sistema se están modificando, se ampliaron, ¿no? Porque igual estamos con papás, estamos con líderes sociales, esta relación merece como una reflexión, ¿sí? Dentro de esto, con el sistema didáctico en la virtualidad se ajusta, ¿no? Empieza a tomar otros rumbos, se pone en crisis como todos, que las cosas que no estén en crisis hoy pues es porque no existen o porque les pasa todo por encima, pero me imagino que nosotros somos unos de los que estamos en estas dinámicas, y pues a partir de eso también los contenidos disciplinares, ¿no? Me parece que la construcción del guión, aparecer como en estos videos con tus compañeros, hacer este tipo de casting, como tú dices ahí, para poder hacer estos programas de radio, que alguna vez hemos implementado también en las prácticas en Sopó, que había un programa, una emisora allá, pues aquí también en Tablas y Tableros. Es importante también que yo pienso que esos contenidos desde lo disciplinar y eso de lo pedagógico se hace muy buen empate ahí dentro de lo que llevas. Y sí, pues es importante también que esto de los agentes educativos, pues a partir de los líderes y lideresas sociales que contamos aquí con la presencia de algunos, pues no hubiera sido posible. Y me parece que esto también, como tú a los obstáculos también les ves como oportunidades, ¿no? Cómo salimos, y lo que más me movió este proyecto fue ese apoyo que tú recibiste para llevar esos materiales allá, ¿no? Cómo llegan todos allá, hacen el acompañamiento, y que debe haber un compromiso, ¿no? Un compromiso con la educación, con llevar el conocimiento a las veredas, pues que realmente en un momento de contexto de normalidad, pues lo harían ustedes en esto de la práctica rural, pero bueno, eso digamos que es una parte muy importante, ¿no? Cómo este proyecto también empieza a integrar a la comunidad, ¿no? A los papás, a los chicos, a los líderes sociales, a las lideresas sociales, a la alcaldía, en los momentos que apoyó la alcaldía, ¿no? En cuanto a lo que, y cómo se visibiliza eso después en Chaparral, ¿no? En Chaparral como que empezamos a ver de alguna forma, pues no digo que en Mortiñal tampoco, pues no estoy descartando los dos, pero cómo vemos este teatro aplicado, ¿no? Como tú lo llamas, ¿no? Este teatro aplicado donde vemos la identidad, trabajamos la identidad del territorio, desarrollamos las subjetividades de estos sujetos infantiles, que por medio de las artes ya empiezan a visualizarse esto que resaltas de la niña cantante, pues es también maravilloso, ¿no? Y cómo esto incide también en los proyectos de vida, ¿no? Cómo alejamos también a nuestros niños y las niñas de veredas, de estas contingencias del conflicto, de la pobreza absoluta y la desesperanza, a aportarles algo
frente a lo artístico, ¿no? Y se nota también pues la necesidad del derecho humano a la educación artística, ¿no? Que eso es como lo que tú ajustas en eso. Para terminar, pues digamos que sí, yo coincido con Dayar en algunos conceptos de hambre creativa. Me lo he encontrado bastante por aquí en algunos documentos, en algunos aportes de algunos de ustedes, de tus compañeros, y siempre me ha saltado como esa duda, ¿no? Entonces, tal vez este es un concepto que se maneja desde el grupo de investigación y formación, pueda tener, y mis observaciones siempre es, bueno, puede tener esto del hambre creativo un sustento más, de dónde se sustenta. No lo digo que sí teórico, práctico, bueno, no sé, pero de todas formas sí me parece que esto del hambre creativo es muy subjetivo para los procesos de formación, ¿no? Es como yo tengo una necesidad de algo, voy a crearlo, pero a ti te tocó hablarlo. Sí, compartir las hambres, ¿no? ¿Qué hambre tiene usted? ¿O qué es eso del hambre? No, ya, sí, aquí necesitamos que bueno, listo, Entonces, pienso que este concepto también, y el Model Book, como lo dice la profesora Dayan, también es un libro de director, ¿no? Como es una bitácora de dirección, como los cuadernos de dirección de Stanislavski, ¿sí? Que eso no se lo inventó Brecht, sino eso ya venía haciéndolo Stanislavski tiempo atrás, ¿sí? Y eran pues esos diarios de director que pues también habría que tenerlo de alguna manera como más dentro del... O sea, sí, yo he tenido ese concepto del libro del director, del Model Book y del hambre creativa, más que el hambre, el del Model Book, donde yo lo he visto como unas justificaciones dentro del documento de acreditación de la licenciatura, y se justifica cómo es el procedimiento, toda la cosa, no es una cosa improvisada, como tal vez se pueda hacer entender, pero no es así. Pero en todo caso, sí como elementos didácticos y pedagógicos tendrían que darse como un giro, y eso no lo puedes hacer tú, sino desde el grupo de investigación, un giro hacia lo didáctico y hacia lo pedagógico dentro de eso, ¿sí? Porque esto viene de las artes, pues, de la creación artística, sí, pero también pues cómo se refleja esto en la creación pedagógica. Y ya, eso es. Muchas gracias, Freddy, por tu trabajo, y te reitero mis felicitaciones y un abrazo. Dayan, ¿qué va a decir? Sí, perdón, es que se me olvidó nombrar un tema y el profe César me hizo caer en cuenta cuando hablaba de los agentes. Y es que también como que uno de las cosas que me parece a mí, de hecho, más importantes, y fue muy loco que se me haya olvidado porque me parece muy importante, es que digamos que me parece que estas propuestas llaman tanto em, a los niños y a las niñas como a los profes y por supuesto pues a la misma comunidad, padres y líderes y demás, a seguir trabajando en torno a algo que podría llamarse como autogestión de los saberes en las comunidades. Eso me parece que es súper importante y pues tendría, digamos, un poco como un sentido muy, muy vinculado a, por ejemplo, las apuestas de la educación popular. Profe César, que su merced trabaja por esa línea, no sé si está de acuerdo conmigo, pero me parece importante señalarlo porque como bien lo decía el profe César y además el mismo Freddy, digamos, acude a esta estrategia del WhatsApp para superar las condiciones de precariedad en las que está la educación rural. Claro, no solo la educación rural, sino la educación pública en general, pero es una manera, digamos, de atender las particularidades de este contexto, además a través de una plataforma que la propia comunidad ya tenía, porque ellos tienen una emisora que se llama Ondas de Mortiñal y funciona a través de WhatsApp, o sea, ya había como una plataforma. Pero digamos que me parece súper importante esta invitación a que las propias comunidades, y en estos coincido con el profe César, los niños y las niñas también son agentes. Ellos no solo reciben lo que los demás hacen, sino ellos mismos y ellas mismas se vuelven agentes. Y cuando uno es agente, uno hace,
¿sí me entienden? Toma decisiones y propone, no solamente está esperando que el profe le diga o que el papá le diga. Ahora, eso no quiere decir entonces que como las comunidades, los profes, las niñas y los niños entran en la tarea de agenciar esos espacios, ¿cierto? Que el Estado no les brinda con mínimas condiciones, eso no quiere decir entonces que ahora que decimos que estamos eximiendo al Estado de sus responsabilidades. Claro que hay que seguirla exigiendo, pero tampoco nos podemos, igual que nos pasa en la pedagógica, si nos sentamos a esperar a que las condiciones se den, pues ahí vamos a quedar sentados toda la vida. Y de hecho creo que los procesos de formación autogestionados por las comunidades son las que presionan al propio Estado y al propio contexto social para que se empiecen a mejorar las condiciones. Y eso sí creo que tiene mucha vinculación con esta línea de investigación y también educativa, si se quisiera llamar, que tú mencionabas, John Freddy, es la investigación-acción, la investigación-acción educativa e incluso la investigación creación-formación, que también bebe de ahí. Y eso es un lugar de enunciación, no solo pedagógico, pues, no solo pedagógico, educativo, sino también político. Y creo que en ese sentido habría que también un poco entender este asunto de la agencia que mencionaba el profe César, y no quería dejarlo pasar porque me parece que también es algo en lo que este proyecto aporta, ¿no? Ese pensarse los espacios de autogestión del conocimiento sin dejar, digamos, de hacer el ejercicio crítico necesario frente a las condiciones en las que el Estado y la sociedad en general pone a las personas en unas condiciones de desigualdad muy tenaces, ¿no? Para acceder al conocimiento y para no solo acceder, sino desarrollar el conocimiento propio, porque ni que las personas fueran vasos vacíos para que vinieran a llenarlos de quién sabe qué cosas. Bueno. A mí se me olvidó la pregunta. Se me olvidó hacerte la pregunta. Yo sí todos los comentarios pregunté. Y ya para cerrar rápidamente, John Freddy, en 3 palabras, no mentiras. ¿Cuál es la continuidad de este proyecto? ¿Cómo lo has pensado? ¿Cuál es la relación de continuidad con el territorio y con estos proyectos? Esa es mi pregunta. Bueno, César, bueno, primero agradecerles por las observaciones tan valiosas que me han hecho los dos profes, de verdad, eso es muy significativo para seguir formándome como docente, porque esto es una etapa que continúa, ¿no? Es un pasito más para poder generar ese proyecto de vida amplio y esa visión que tengo y también aspiro hacia la educación. Y bueno, en cuanto a esto, pues yo ya he empezado a trabajar muchísimas cosas. Les cuento que estoy tomando clases de producción multimedia, porque es que la multimedia también va a ser un factor importante en nuestros procesos educativos de aquí a futuro. Hoy ya lo estamos viendo. Perdón por el ruido. También les cuento un poquito que yo estoy viviendo no en Bogotá, sino en un pueblito, en Timanao, Huila. Y aquí yo ya estoy haciendo mis propias gestiones con el material didáctico. Entonces estoy visitando algunas escuelas de los sectores rurales del Huila y me he encontrado con pues tristemente, como lo menciona la profe Dayan, que no contamos con unas condiciones óptimas para realizar procesos educativos. Entonces yo me estoy encargando de elaborar estos CDs, que sí, o sea, es un formato muy antiguo, ¿sí? Pero pues estos CDs en las escuelas que he visitado pues tienen al menos grabadoras, tienen un DVD y pues esto pues ya les facilita muchísimo acercarse a los materiales a los profesores de las veredas. Entonces la continuidad sigue ahí. También este proyecto me abrió una posibilidad de mundos inmensos frente a la construcción también no solo de docente, sino también de esa producción multimedia, donde es un material que me queda para poder enviarlo, pues realizar el video. A mí también me gusta mucho lo que es el diseño gráfico y demás, entonces poder realizar videos, poder también realizar, y obviamente esto no se me va a pasar, una obra de teatro en función a estos personajes y seguir construyendo desde esa hambre creativa, desde ese impulso, desde ese pálpito que siento como docente en la construcción de una educación óptima precisamente para la vida. Entonces, ahí siento responder. Bueno, muchas gracias a John Freddy y pues también le damos unos minutos y unas palabras al profesor Eduardo para que empalme también con este proceso. Bueno, muchas gracias, profe. Y agradecer, John Freddy, por la escucha.
Ayer estaba en otra sustentación y me siento, tengo que decirlo públicamente, y me siento muy agradecido con los estudiantes que pude trabajar este semestre por la amplitud de la escucha de todos. Y John Freddy fue uno de ellos en estos ires y venires del planteamiento del problema, de la reestructuración del problema, de la implementación del material y todo. Freddy estuvo muy, muy, muy a la escucha. Entonces, primero, agradecer a Freddy, agradecer a los compañeros de Freddy. Ese es otro aspecto que yo también quiero resaltar. Ayer lo resalté y hoy vuelvo a resaltarlo. Y es que este grupo de estudiantes que se han colaborado mutuamente mucho en proyectos personales, se está volviendo ha generado más bien como una sinergia, unas dinámicas creativas, participativas, de trabajo colectivo muy potentes que se evidencian en los trabajos de grado que hemos visto en estos días y en desarrollos personales de cada uno de los estudiantes. Y yo quiero felicitarlos públicamente por ese trabajo, que no está supeditado a un espacio académico, que no está supeditado a una calificación, que no está supeditado a nada institucional, sino que más bien se vale de lo institucional para potenciar sus propias preguntas, sus propios desarrollos, sus propias investigaciones. Y viéndolos como grupo de creación de trabajo, yo pienso que son un muy buen ejemplo de lo que queremos lograr en la licenciatura, o sea, que se apropien y se apersonen de su propio, ahí volviendo al tema, proyecto de vida, y que se apalanquen en la institución para que lo logren hacer. Entonces, felicitar a todo el equipo. Estoy también gratamente sorprendido por esa participación tan potente. Evidentemente, y lo empezaba haciendo cuando entré, agradecer a Jacqueline, agradecer a Oscar, agradecer a la egresada Diana Hernández, agradecer a la comunidad, a la profesora Gertrudis, padres de familia, porque la labor, como bien nos lo presentó Freddy, no fue fácil. Y como lo ha dicho Freddy, lo dijeron los profesores, la comunidad y particularmente desde los líderes sociales se pusieron la camiseta y le metieron la ficha, como uno dice coloquialmente, para que este proceso de formación se implementara y funcionara y tuviera trascendencia en los niños y niñas de la región y por consiguiente en toda la comunidad de la región. Agradecerle a Mortiñal, a La Vereda, a la institución educativa Agustín Gutiérrez, que nos abrió las puertas, que nos sigue abriendo las puertas. Estamos todavía en mora de seguir o en deuda de seguir generando procesos de formación hacia la comunidad y pronto estaremos de regreso allá aprendiendo de ustedes, de las investigaciones que realizan también. Aprendimos mucho de Oscar, de todo el proceso con relación a la investigación sobre las aves, sobre las aves y sobre la fauna y flora de la región, no solo con esta tesis, sino con todas las que se han podido realizar allá. Bueno, y otro elemento que quiero mencionar, aparte de las gracias, de dar gracias, que son muchas, y es que estos proyectos que hemos visto o estos trabajos de investigación que hemos visto en estos días nos permiten ampliar la mirada que tenemos sobre lo rural. Creo que partimos de una mirada muy institucional, partimos de una mirada gubernamental, de hecho, primero, luego institucional, y cuando nos enfrentamos a la realidad, a los contextos, nos damos cuenta que la ruralidad no es no es la ruralidad, sino que son múltiples ruralidades con diferentes características, accesos, participación, agentes, y cada uno de estos proyectos de grado, como el de Freddy, como el de Dayana, como el de Carlos Sebastián, como los que hemos visto en estas sustentaciones y en las anteriores, nos permiten ampliar el concepto de lo rural y por consiguiente de la educación popular, de la educación comunitaria, que enriquecen las prácticas de la licenciatura. En este caso, desde la construcción de un material didáctico, como bien lo decían los profesores, un ejercicio nuevo para todos. Entonces fue muy interesante la apuesta de Freddy por tomar la decisión de trabajar sobre esta nueva propuesta. Y quiero resaltar, hablando del hambre creativa, la significativa
potencia creadora que manifestó el estudiante en todo el proceso de web, todo ese impulso creador se manifestó en estos materiales y es muy significativo. ¿Por qué es significativo para mí? Porque, como bien lo decía la profesora Dayan, si los proyectos que están realizando los estudiantes no nacen realmente de una intención, de un propósito fuerte interno, potente interno, pues se quedan como de manera superficial, y todos estos proyectos nos han demostrado que cuando el estudiante los asume desde su hambre creativa, desde sus intenciones formadoras, creativas, y que están ligadas a su proyecto de vida, son proyectos muy potentes que tienen no solamente repercusiones en el momento de su aplicación, dando cuenta de las solicitudes de los espacios académicos, sino de unas posibles aplicaciones posteriores, como lo preguntaba el profesor César, en otros espacios, en otras comunidades, en otros lugares. Y yo estoy segurísimo que y ya el Freddy nos lo está mostrando, yo no sabía esto que Freddy nos muestra hoy, lo cual también me siento muy orgulloso y muy feliz de que ya siga siendo, ya fuera del trabajo de grado, ya fuera de la obligación académica, siga movilizando este proyecto ya desde su práctica laboral, profesional, como profesional que ya va a ser. Muchas gracias, Freddy, y bienvenido a la comunidad. Mentiras, todavía no se puede decir, pero bueno, ya, bienvenido a la comunidad de egresados de este programa, compañero. Muy bien. Eso todavía muy bien. no se sabe, eso todavía no se sabe. Depende del diálogo que tengamos ahorita. Uy, Dios mío. Vamos a entrar en una discusión ahorita. ¿Cómo es la cosa? ¿Nos dan Bueno, otra sala aparte? sí, ¿Cómo es? entonces Freddy pues creo que nos puede ayudar con eso. Él nos incluye como en una sala aparte Sí. para que los asistentes no tengan que salir. Ahí pues los profesores jurados deliberarán unos minutos y pues les pedimos su espera en esta sala general para poder informarles cómo nos va con el proceso. Profe Nini, Oscar pide palabra. Yo creo que antes de irnos a la sala, creo que es importante. Sí, está bien. Sigue, Oscar. Cordial saludo para todos. Bueno, yo quiero unirme a todos estos agradecimientos, pero sobre todo quiero resaltar que Freddy le tocó nadar en contracorriente, porque pues dame un silencio, niños, un segundo que estoy hablando acá, un momento, porque pues nos cogió de sorpresa el COVID y había que salir para adelante. No, como usted lo mencionaba, no se echó a la pena, sino que siguió fuerte con su proyecto, pero hubo muchas dificultades, entendiendo la falta de accesibilidad que tenemos en la vereda al internet, por un lado. Por otro lado, la falta de accesibilidad a equipos móviles que puedan acceder al WhatsApp, pero igual se las ingenió de tal forma para hacer unos formatos ligeros, fáciles de descargar a través del WhatsApp. Cuando alguna persona no podía tener conexión a internet, pues nosotros íbamos hasta que les pusiéramos el audio y lo pudieran escuchar. Este proyecto es esencial que tenga la cohesión de las comunidades, de las personas que habitamos en el territorio, porque si no fuese así sería imposible, debido a que no hay conectividad y no hay celulares. Esto poco a poco ha ido mejorando. Por ejemplo, en este momento tengo internet aquí en mi casa, pero esto es muy reciente. Así que me hubiera gustado haberle podido ayudar más a Freddy, pero teníamos mucha dificultad con el tema de la conexión. Así que es de admirar, los niños disfrutaron los contenidos, el escuchar el nombre de Morty que hace relación a la vereda, el vivenciar un recorrido por el territorio rural que lo va llevando hasta Chingaza, el evidenciar que Chingaza no solamente es importante en el territorio, sino que es importante en la región porque es la que alimenta y le da vida a Bogotá. O sea, manejó una manera enriquecedora de hacerse ver a uno en un espejo y decir, miércoles, nuestro territorio es increíble. Y fue a través de unos personajes lúdicos, carismáticos, atractivos. O sea, eso es de admirar. Y lo digo porque requiere de
una gran capacidad creadora, así que eso, el crear es impresionantemente complejo. Acá tenemos un medio de comunicación que funciona vía WhatsApp y todo el tiempo requiere de esos espacios creativos que por momentos a veces uno como que choca porque, bueno, ¿y mañana qué? ¿Y pasado mañana qué? ¿Y cómo lo sostengo? ¿Y cómo lo continúo? Así que muchas gracias Universidad Pedagógica, muchas gracias maestros, gracias Freddy por ser tan tesonudo y continuar. Y pues ánimo porque el proyecto es muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Esto ya complementa muchísimo más la propuesta, ¿no? Ahorita que me siento un poco emotivo, pues por las palabras, pero bueno, muchas gracias. O sea, después seguimos dialogando y sé que estamos ahí presentes para lo que sigan necesitando la vereda. Ustedes quedan aquí en esta sala, así que pueden seguir interactuando con Freddy, haciendo preguntas, comentarios. Entonces nosotros ya nos vamos y ya volvemos. ¿A dónde ¿Me vamos? desconecto? ¿Cómo es? Freddy el nos... No, no, no. proceso de la No. otra sala? Nos quedamos acá y Freddy nos Freddy lanza nos los... ubica. Ajá. Sí, les sale vale, algo. Ah, sí. Valentino, Gracias. ¿puedes colaborar con eso? ¿Vale? Ya les estoy ubicando. Ah, listo, muchas gracias. Gracias. Pega una ya que estás por ahí en el Huila, pégate una de doble anís. Ahí se te Claro, Eso. invitados a que se peguen la rodadita. Una de tapa roja, efectivo. Mentiras. Censuren esta parte. No me aparece para ubicar la profe Dayan, entonces, profe Nini, yo te voy a dar el hospedador para que si me ayudas a ubicarla, tú ya puedes igual entrar a la sala. Es que creo que Dayan se salió. Ah, carajo. No, aquí estoy, yo estoy aquí. Ah, No me oigo. ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu equipo? Porque Dayan yo Rosso tampoco ¿mi te veo. equipo? Ay, yo no sé. Ahí está, Ay, no sé. ahí dice Dayan Rosso Rojas, todo pegado. Sí, ahí Ah, estoy. Y en minúscula. Ujú. Bueno, pues yo creo que mientras estamos realizando estas gestiones logísticas que hacen parte pues de la virtualidad, pues responder un poco a las preguntas que me están haciendo aquí por interno y pues Aleja me pregunta, ¿cómo fue la creación de la página? ¿La realizaste tú? ¿Qué dificultades tuviste para sobrellevarla? Bueno, pues primero esos temas para crear páginas web es un tema completamente nuevo. Yo creo que todos nosotros como compañeros hemos vivenciado esa observación y entender que eso también hace parte de los procesos de aprendizaje, ¿no? Y de nuestra construcción como docentes de entender esas nuevas formas de comunicarnos. Es difícil si en un principio uno no saber, digamos, qué plataformas utilizar, qué elementos, qué poner en la página, porque también es un proceso creativo de poder instaurar, no sé, estos apartados para que sean llamativos y pertinentes para la persona que vaya a visitar el material. Entonces ahí quisiera como que responder un poco a esa pregunta. Si tienen más preguntas, pues aquí con gusto, pues las responderé o algún tipo de comentario, si quieren activar la cámara, si quieren saludar.
No sé. Disculpa, Freddy, te interrumpo un segundo. Ahorita llegó la notificación de la otra sala, pero nos sacó. Si quieren, para Sí. no dilatar más el tema, nos vemos por Teams, profes, o por WhatsApp, como quieran, pero creo, y Sí, luego por podríamos Teams. volver acá. Ah, Listo, ok. entonces, los llamo Sí, por Teams, si quieren. sí, porfa. Es que Sí, traté Vale, de Sí, por incluirlos a favor. todos, pero tampoco me dejó Vale, a vale. todos. vale, entonces Perfecto. nos pasamos a Teams. Listo. ¿Alguna otra pregunta, observación, comentario? No sean tímidos, pregunten, interactúen. Aprovechenme ahorita que tengo conexión a internet porque aquí también a veces se va y podemos verlo. Yo quisiera Yo, hacer un Freddy. comentario, Freddy, frente a su trabajo. ¿Vamos a quitar? Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero tú verás. Hágale, Oscar, ya voy yo. Licenciado John Frey Chacón Escobar, una pregunta. Coméntenme. ¿Sientes que el teatro se va a enriquecer con todos estos medios virtuales o por el contrario va a ser una parte muy mala para el teatro? ¿Qué opinas? Bueno, creo que eso responde a otro tipo de discursos, ¿sí? Pero el teatro en sí, como esa finalidad que tiene de pronto, como yo la entiendo, como yo veo el teatro, ¿no? De ser ese reflejo de lo que somos como seres humanos, poderlo implementar en un material didáctico que no necesariamente la teatralidad se centra en que aparezca una presencia, un cuerpo. Claro que es importante, pero en estos momentos, yo como manejo el magazine, pues es desde la creación de estos personajes de Chess y Morty que interactúan un poco con esa idea de reflejo, como también lo mencionaba Oscar, de poder vernos y de poder entender esas riquezas con las que contamos. Y pues ojalá, yo espero y aspiro a que la pandemia no continúe y que el teatro siga siendo esa esencia viva que enriquece nuestra función como artistas escénicos, como actores y también como espectadores de una realidad. Entonces espero que con eso ya he respondido a tu pregunta, querido compañero Oscar. Muchas gracias, claro que sí. Creo que me podría ya tomar la palabra. No, Freddy, pues primero felicitarlo como por todo el trabajo, porque pues desde el énfasis de creación, como que creo que es parte fundamental de todo el proceso, como esta hambre que yo ahorita escuchándolo, se me ocurre llamarla un hambre como creativo pedagógica, que es muy interesante y que creo que incluso al mismo énfasis le puede servir el material mismo como un resultado de, pues de los contenidos que vivíamos allá, de las diversas metodologías y cómo su mismo proceso creativo, pedagógico, pues va escalando cada vez más en pro del escenario educativo en el cual se está enfocando. Y eso creo que pues ya es un regalo que usted le hace a la población y a nosotros además, porque pues yo por ejemplo fui uno de los que usted comentaba que hicimos estas voces de los personajes de acuerdo a nuestras disciplinas. Entonces, pues por un lado agradecerle como ese lugar, pero también cómo nos hace a nosotros participar del proceso pedagógico que tuvo con esa población. Cómo es que uno también, mediante terceros, el profesor en formación puede alimentar estos procesos. Entonces, me parece eso muy rico y ese valor agregado, como lo llamo, creo que es un reagregado, un valor que potencia muchísimo toda la investigación. Y también me parece muy enriquecedor este proceso con las familias, cómo es que las familias intervienen allí. No sé si de pronto nos puede compartir como de pronto algunas percepciones de las mismas familias, como en voz de ellas, y si tuvo por supuesto como ese feedback por parte de ellos, y cómo fue ese lugar de intervenir papás, hijos, profesor, WhatsApp, cómo se relaciona todo eso. Y no sé si de pronto también nos puede como compartir los links de los materiales aquí, como para que los podamos tener ahí y el que esté interesado, pues adelante. Y gracias, Fred. Listo, Sebas, muchísimas gracias por todo. Sí, efectivamente, pues es un proceso que al final da cuenta de una posibilidad a realizar y pues ya
pues los compañeros que de pronto están en el énfasis de creación y los compañeros que vienen detrás nuestro, pues empiecen a pensar unas nuevas posibilidades de entender la educación y de entender el campo escénico, como lo bien lo mencionábamos ayer en tu sustentación precisamente, de entender la educación un poco más allá a un nivel que se expande, ¿no? Entonces, eso nos queda como un... Sí, como un lugar para poder pensarnos este proceso educativo. En cuanto a lo de los padres y los padres, pues yo utilicé mucho el WhatsApp y pues envié, fue una especie de hojita, pero el material no lo tengo acá precisamente. Ni tampoco pues logré trabajar de pronto por no interrumpir mucho en tiempo que me enviaran audios y demás, sino que de respuestas como preguntas muy concretas, ¿no? Que dijeran, ¿el material les gustó? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué consideran de material por mejorar? ¿Qué no? Que eso sí está dentro del artículo, ¿sí? Esas observaciones están dentro del artículo y pues ahí pues se evidencian esos aspectos a mejorar o esos aspectos positivos que tuvo el magazine. Entonces sí, para mí también fue completamente un hallazgo el poder generar esos diálogos, ¿no? Con los padres de familia, ¿no? Muchas veces estuve viendo una conferencia de Mario Mendoza que hablaba un poco sobre el sentido de vida y mencionaba que a veces la familia o a veces como que estos contextos externos al sujeto empiezan a determinar el comportamiento o esa visión de mundo del sujeto, en este caso pues del niño, ¿no? Entonces, no vaya a ser cantante porque eso no le va a dar de comer, no vaya a ser actor porque sí, que creo que muchos de nosotros hemos experimentado esa acción, pero pues hay muchísimas posibilidades. Y lo bonito del arte es esa parte creativa y esa parte para poder comunicar y esa fortaleza que nos hace ser acreedores de una idea que todos tenemos, ¿no? Todos somos creativos, todos somos personas, todos tenemos deseos, sueños, metas, objetivos y la idea es seguir por esa onda y seguir por ese camino. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, observación, comentario? Yo quiero. Pues nada, mi Freddy, primero felicitarte, de verdad. Un trabajo. Diana y yo súper conectadas. Pero bueno, primero que todo, felicitarte. Estoy muy orgullosa, creo que de ti y de Sebas, o sea, de ver este proceso tan bonito que han venido construyendo ustedes y tú, o sea, en tu proyecto que es súper sorprendida porque lo que dice Sebas, hemos visto ese proyecto trabajar desde el énfasis de creación y ver tantas caídas que tuviste, pero sin embargo seguir adelante y es muy lindo lo que dice Oscar, es esa persistencia que tuviste en este proyecto y ese amor. Siento que lo más lindo que ha hecho este grupo en sus proyectos es entregar ese amor, ver igual a Valentina, Sebas, a ti, cómo se han entregado en esos proyectos y dar cuenta de que van a ser unos licenciados que de verdad me les quito el sombrero, mil respetos, espero nos veamos pronto, colegas. Y de verdad estoy muy orgullosa, Freddy, de este proceso que has llevado. También agradecerte por habernos incluido en algo mínimo, pero haber estado ahí como en esa muestra tan linda de ese proyecto. Y sí, tenía, bueno, la misma pregunta que Sebas en cuanto a lo familiar, ¿no? Este trabajo también de ver si los padres en algún momento también decidieron decir, bueno, no vengan, digamos, Oscar, no vayan hasta las veredas, sino los padres ir hasta el lugar a buscar, o sea, así como a unir eso y ayudarle a sus hijos como a este trabajo. Y nada, gozárselo, yo sé que le va a ir súper bien y de verdad, felicidades a mis tres compañeros que los vi crecer en esta carrera. Entonces, estoy muy orgullosa, de verdad, los admiro un montón y les mando abrazos desde la distancia y mil bendiciones. De verdad, estoy muy orgullosa. Gracias por ese trabajo tan hermoso. Listo, gracias. Gracias, Gaby, por esas palabras tan bonitas que nos mencionas y nos compartes. Reiterar el agradecimiento nuevamente a los compañeros que hicieron parte de este material. Digamos que una de las ideas que también tenía cuando estaba creando la propuesta didáctica era de llevar un poquito de la LAE a Mortiñal
que no solamente fuera Freddy allá el que se presentaba y el que caracterizaba personajes, sino que también pudiéramos compartir precisamente eso que le da significado a las artes escénicas, que es lo que realizamos nosotros en diferentes disciplinas para poder compartir, ¿no? Compartir esos conocimientos. Así que muchas gracias. Veo que hay personas con la mano levantada. Si quieres, Diana. ¿Sí? Soy yo. Ah, esta Dale, persona dale. soy yo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ay, qué pena, van a escuchar un poco de música por acá, pero bueno, no importa. Solo quiero pues felicitarlos, felicitar a Sebastián, a Freddy, a Valentina que está por ahí. O sea, en verdad me siento muy orgullosa de ustedes, como también concuerdo con Gabriela de vernos crecer. Creo que no me excluyo, porque creo que todos hemos crecido un montón, cada quien en su cuento, cada quien en sus vainas, cada quien con sus creaciones. Sí, todos somos creativos, creativas, y realmente solo quería decir que felicitaciones, que me tengo que ir porque tengo una función ahorita más tarde, pero pues estoy en otro espacio, entonces quería solo agradecerles por el trabajo que están haciendo en diferentes territorios. Me parece muy, muy significativo todo lo que están haciendo, proponiendo desde el lugar del profe, que siempre nos cuestionábamos en el lugar de creación, en el énfasis, y pues ustedes llevan esbozos, ¿no? Hay unos que todavía estamos en caos, como yo, pero bueno, ahí vamos, que lo vamos a lograr. Entonces nada, me alegra verlos también, creo que los extraño. Y ya, pues agradecida, las quiero, muchas gracias por compartir cada parte de ustedes. Y bueno, no estoy en rumba, estoy como en el lugar donde tengo la función, pero bueno, aquí hay música. Entonces nada, solo quería decirles eso. Freddy, felicitaciones, pues esperar a ver cómo le va. Yo lo voy a preguntar ahorita más tarde. Espero que muy bien. Lo que decía Aleja también es importante, como recalcarnos todo el tiempo de no importa cuál es la nota, el número, porque siempre nos ponemos como números, no importa cuál sea, sino como entender que cada uno y cada una llevaba un proceso importante, que cada quien tiene sus dificultades creativas, cada quien sabe cuánto costó, qué tan fácil fue. Entonces no darnos látigos, sino como ir entendiendo los procesos. También lo digo por mí, porque me ha costado un montón darle un norte, un tejido a mi proyecto, pero pues ahí voy, chicos. Nada, chicas y chicos, chiques, no mentiras, me tengo que ir. Gracias, Freddy. Chao, Listo, chao. muchas Todos, gracias chao, por todas. todo eso. Muy bien, que te vaya muy bien en la función, mucha mierda, como decimos en teatro. Entonces, nada, también agradecerte, ¿no? A ti. Esto es muy bonito porque uno empieza a recordar todos esos momentos y esas etapas por las que hemos pasado en la licenciatura, y evidentemente cómo han generado cambios en nosotros, y cómo también de cada uno de nuestros compañeros pues nos llevamos algo, ¿no? Que nos sirve también para nosotros. Así que un abracito y que te vaya muy bien. Hola Freddy, Hola, ¿cómo estás? bien, bueno, voy a encender mi cámara, ¿cómo estás? Primero, bueno, quería felicitarte por este trabajo tan maravilloso. Empiezo hablando como maestra de la Universidad Pedagógica, investigadora en temas de educación rural también, y por eso celebro también este espacio, los espacios que durante esta semana hemos escuchado que reivindican un poco esa relación y esa necesidad que se tiene de pensar, por ejemplo, todo lo de las artes en el contexto rural, en la escuela rural. Sabemos que la ruralidad, bueno, tenemos una deuda enorme con ellos, ya ustedes lo han mencionado, Oscar también lo mencionaba, las dificultades que hemos tenido con relación a la conectividad, todas esas carencias que se tienen, pero de las cuales creo que hoy también potenciamos otras posibilidades. Yo creo que lo mejor que nos ha dejado, por decir que tenemos algo positivo en la pandemia, es eso,
el haber permitido un acercamiento y una reflexión mucho más cercana al tema de la ruralidad. Creo que eso ha sido valiosísimo. Porque creo que si no se hubiese dado en este marco de esta problemática mundial, seguramente no estaríamos centrando la mirada en la educación rural y bueno, en todas las complejidades que allí hay. Apuestas como la tuya obviamente son maravillosas, y creo que lo ponen a uno también a reflexionar frente a la escuela, ¿no? Lo que necesita la escuela, ya lo mencionaban tus compañeros, lo mencionaba Oscar, y es que la escuela rural es una escuela totalmente diferente al urbano. El maestro rural también se enfrenta a otros retos, a otras especificidades también en este contexto. Y entre esas pues está eso, el trabajo con la comunidad, el trabajo con la familia. Si hay algo que siempre se ha debatido y digamos que es tema de discusión también y de análisis, de reflexión frente a la educación, que no podemos hablar, como ya lo mencionaba el profesor Eduardo, no podemos hablar de una sola ruralidad. Somos un país tan diverso que debemos hablar de las ruralidades en Colombia. De esa misma manera debemos hablar de las educaciones para la ruralidad. Creo que no es una sola apuesta educativa, creo que eso merece también centrarse, mirarse con más detenimiento, y apuestas como estas pues nos hacen ver la necesidad también de escuchar a las poblaciones, a las comunidades, a los niños, a las niñas, y construir con ellos pues apuestas como las que tú hoy nos presentas. Creo que esa es una deuda también que tenemos con la educación en estos territorios, porque siempre nos hemos pensado apuestas curriculares, y apuestas pedagógicas muy pensadas desde la ciudad, ¿no? Desde el lugar que nos formamos también como maestros, y vamos a imponer también allí un pensamiento, unos saberes que a veces no dialogan con las realidades de los territorios y que también carecen de interés para los niños y las niñas. Entonces creo que tú recoges elementos esenciales, ese trabajo con la comunidad, el pensarte también en estas apuestas artísticas en estos territorios, creo que es maravilloso el pensarse en un magazine tan bonito que recoge también esos saberes, porque es que creo que darle voz a los niños, protagonismo a los niños, es también decir, mire, aquí hay unos saberes que son necesarios articularlos al currículo, que ellos tienen mucho que enseñarnos, no somos nosotros los que vamos a enseñar, creo que es más lo que aprendemos que lo que realmente dejamos en esas comunidades y más lo que construimos en conjunto. Entonces, celebro el trabajo, espero que sigas ampliándolo, ¿sí? Trabajándolo. Qué bonito sería encontrar maestros como tú, como Sebastián, como Valentina, que le apuesten a la educación rural. Creo que lo necesitamos mucho. El tema de las artes en la ruralidad también es un asunto que merece tener una posibilidad mucho más amplia, y bueno, ustedes dan como esos primeros pinitos y me parece que eso es valiosísimo. Entonces felicitarte, decirte que bueno, desde la licenciatura de educación infantil, desde la Facultad de Educación, que estamos trabajando también en diferentes escenarios rurales, nos encantaría también conocer tu material, poder aplicarlo. Creo que los maestros en este momento necesitan esas herramientas, porque lo más bonito de estas prácticas es que se puede construir con el maestro, se entra en un diálogo y ellos también sienten que no están solos, que desde la universidad pedagógica hay apuestas, hay apoyos también realmente mucho más pensados y pertinentes para este momento de contingencia. Entonces, decirte que estamos dispuestos a revisar también el material, si tú lo permites también a poderlo compartir con las profes, creo que va a ser de una ayuda valiosísima en este momento para ellas, y bueno, pensar que esto no se agota en el marco de la pandemia, ¿sí? Este tema del trabajo virtual, de estas apuestas de magazine, de revistas, de estas páginas no se pueden quedar aquí. Creo que al volver a la alternancia y retomar esa supuesta normalidad que siempre habíamos tenido desde la presencialidad, creo que es importante seguir trabajando estas apuestas tan creativas, tan novedosas, que oxigenan la escuela, oxigenan el territorio rural. Entonces, muchísimas gracias. Ya a nivel personal, decirte que me siento súper orgullosa. He visto el proceso de crecimiento, de formación, y bueno, verte hoy ahí realmente me conmueve, como me conmueve ver a todos los compañeros de Valentina que han logrado llegar hasta aquí y con unos discursos, unas formas de pensar, unas formas de ver la educación
tan diferentes y tan interesantes. Entonces, de verdad que te felicito, felicito a tu familia porque creo que estos logros son también familiares. Entonces, a toda tu familia y para ti un gran abrazo y felicitaciones, profe. Muchísimas gracias. Mira, quiero resaltar esa parte tan importante que mencionas que, bueno, sí, la pandemia nos causó pues un quiebre, ¿no? Pero esos quiebres también nos ayudaron a repensarnos muchísimas cosas. Creo que si no hubiera existido esta posibilidad, de pronto muy desde mi parte seguía centrado en los procesos urbanos, ¿sí? Pero la pandemia pues también me ayudó a pensar un poco lo que estaba ocurriendo con la educación rural, porque estábamos presentando problemas nosotros como licenciatura, incluso dentro de la ciudad, con temas de conectividad, con temas de tiempos, con temas incluso ya emocionales, de pronto de estar dentro de bueno, de estar inmersos dentro de la virtualidad. Entonces, esa visión de pensar qué está pasando con la educación rural en este tiempo. Entonces ahí fue cuando empiezo a interesarme y a despertar, incluso alimentar ese concepto de hambre creativa que ya hemos mencionado para aportar un granito de arena a la educación. Sí, y también es la idea de que de la educación rural, también es la idea de que nosotros nos pensemos en poder seguir fortaleciendo, de poder contar esos saberes, como bien lo mencionaba Valentina, salvaguardados que tienen los campesinos, porque yo aprendí muchísimo de la vereda del Mortiñal y no hubiera sido posible crear un material, crear una historia sin esos conocimientos que fueran acertados de la vereda. ¿Sí? No, la idea aquí no era inventarme nada, sino contar qué era la vereda. Entonces, cuando uno escucha hablar, por ejemplo, a los niños por ejemplo, ay, no, para mí el sentido de vida es acariciar mi gato mientras veo que mi mamá está cultivando maíz. Esos son unos saberes o unos conceptos que son muy valiosos para uno como profe, ¿sí? Que a veces uno cree que tiene que irse a lo trascendental o a lo macro, pero no, creo que es lo real, lo que se ve, lo que se siente y también lo que transmiten estos niños y niñas pues de los contextos rurales y pues las familias y las comunidades y en fin, sí, pues la educación rural, pues por eso estoy aquí yo en un territorio casi rural, como lo es el Huila, para poder desarrollar y implementar muchísimas más propuestas que espero se vengan a futuro. E igual, pues yo me sentiría muy orgulloso de que por parte de la propuesta que me dices de poder implementar el material en las prácticas educativas de educación infantil, pues por mí completamente agradecido y estoy a la disposición de lo que necesiten. Si tal vez no me he hecho entender con algunos objetivos o conceptos que están dentro del magazine, pues alimentarnos, incluso debatir acerca de lo que estamos también proponiendo desde el magazine. Entonces, agradecido también con eso y igual con mis compañeros, es un cariño muy inmenso que les tengo. Somos afortunados, compañeros. Vale. Hola Freddy. Hola Oscar. Cordial saludo nuevamente. De pronto me faltó haberles mostrado a los que estaban allí presentes el contexto montañoso al cual tuviste que llegar a través de las redes. Y increíble las barreras que se rompen a través de esas herramientas que ya existen, que muchas veces pues se crean para reenviar contenidos que a veces son contenidos basura, que son preocupaciones ajenas de otros países o de otros territorios. Así que lograr crear contenidos propios para hablar de lo propio, eso es maravilloso, maravilloso. Y cómo viajan las ondas sonoras del Magazine de la Vida por todas estas montañas, que esta es mi vereda. Así que maravilloso. La chica que vive más lejos vive a unos 13 kilómetros de la escuela. Y allá en la parte alta donde está la nube, Echingas, lejos. Así que es una gran idea, la cual vale la pena madurar, la cual vale la pena enriquecer a través de las historias de cada territorio, que las conocen solamente quienes vivimos acá. Así que tú hiciste un gran esfuerzo.
para tratar de entenderlas. Y te pido el favor que me vuelvas a compartir, si puedes, apenas lo logres, los audios a mi WhatsApp personal, porfa, para tener ahí el archivo y guardarlo. Claro, Oscar, claro. Igual también está la página web para cuando la necesiten y necesiten descargar el material. Entonces, ya si quieren les comparto un poquito lo de la página, mientras esperamos a los jurados que se están demorando un poquito, pero... Vale, un abrazo. Listo, ella compartió un poco el link. Si quieren, pues podemos hacer un recorrido por la página web para que también pues tengan un acercamiento más próximo a la misma. Listo, pues aquí digamos como esta es como toda la estructura que maneja la página. Aquí pues una invitación a contarles un poquito pronto de lo que va el material didáctico y como esos conceptos importantes que se trabajan dentro de la propuesta. Aquí pues una guía, esta guía pues como lo mencioné en la sustentación, quise hacerla muy muy concreta y muy sencilla para que cualquiera la pueda aplicar como con los momentos y con la consideración de cada uno de los capítulos, incluyendo pues también más abajito pues esa parte de los contenidos que mencionaban que eran muy importantes, los objetivos, un poco de esas preguntas y nada, pues aquí está como para que lo revisemos y en caso tal de que queramos implementarlo, pues entonces ahí está. También tenemos pues un videito que ahorita no me quiere cargar, pero bueno, ya está cargando de cómo pues se puede implementar el material didáctico teniendo en cuenta el modelo TPACK. Entonces ahí está la propuesta y pues me gustaría de pronto interactuar con los oyentes participantes si podemos hacer un poquito de estas actividades que se realizan aquí dentro del magazine. Entonces si quieren participar, aquí está. Si encuentran, digamos, las palabras que aquí mencionan un pronto el magazine, entonces, si quieren podemos interactuar con eso, para que me cuenten. Freddy, ya, aquí está la sección de capítulos para descargarlos. ¿Y se pueden ahí descargar o qué? ¿O solo escuchar? Déjame mostrarte que hay un apartado dentro del magazine que se llama descargas. Tú simplemente entras ahí, esperas a que cargue como esta pestañita y aquí donde vuelve a decir descargas, le das clic. Eso te va a redireccionar a un programa. No sé si de pronto estás viendo mi pantalla, ¿me confirmas? Sí. Sí, aquí por Mediafire y aquí también le das download, muy sencillo. Le das clic ahí y eso te va a empezar a descargar pues un formato, ¿sí? Un archivo RAR. Entonces aquí empieza pues como a descargar ese archivo RAR. Ya simplemente le das clic derecho, extraer aquí y pues ya contarías pues con todos los episodios del magazine para que los puedas compartir por donde quieres. Chévere, chévere, está muy bonita la página. Si llegas a necesitar alguna foto local con la ranita, pues me avisas para que Claro, claro. Igual estamos en deuda, ¿no, Oscar? Yo tengo que viajar a Mortiñal un día. Claro. Para conocer ya directamente a todos los participantes y pues vivenciar un poco ese recorrido que hicieron Chess y Morty en la propuesta. Sería maravilloso poder compartir contigo y poder cruzar
par de ideas porque me parece que eres muy ingenioso, súper ingenioso, con una voz muy dinámica que conecta a los niños, a los adultos también. Si de repente faltó algo fue por todo este duro golpe del COVID en las relaciones sociales, es que nos rompió por completo. Y más cuando no teníamos internet o celulares preparados para esto. Sí, Oscar, sí, completamente de acuerdo contigo. Yo quisiera de todas formas que me mandes los capítulos al WhatsApp apenas puedas, ¿vale? Listo, listo, dale. Freddy, quedo en contacto, voy a ir a almorzar, Dale, compadre. dale. Buen provecho. Gracias. Igual también, si alguien más también tiene que irse, no se preocupen, esto no es una camisa de fuerzas y de pronto sienten que está un poco dilatado el tiempo. Oye, entonces... te quiere hablar Matías un momentico, dame un segundo. Claro que sí, con mucho gusto. Hola, yo también soy Morty. Morty, ¿sabías que es como un primo mío por apellido Ranacuajo? Sí, interesante. Es un primo mío lejano. Yo también lo quiero, yo también soy una rana y me llamo Ronald. ¿Ronald? Ay, se me olvidó mi nombre. Yo olvido muchas cosas porque mi cerebro es pequeño. Pequeñito. Sí, señor. Chao. Chao, chao. Muchas gracias por conocerte. Saludos a Morty. Claro que sí, estoy muy contento de haberte conocido. Chao. Muy bonito. Lo que consulta necesita es importante. ¿En serio están todos calladitos? No, ¿qué pasó? Yo pensé que estaban en un día. No, hasta ahora. Ya Hasta ahora. cansaron, Hicimos una ya pausa porque cansaron. la charla fue tremenda. Sí. Bueno, volvimos. ¿Qué hacemos? ¿Quién va a leer el concepto, profesor, profesoras? Si quieren yo lo leo Dale, Dini. rápidamente. Bueno, entonces, pues gracias a todos por la espera. Pues vamos a leer rápidamente el acta y pues con ello también la evaluación que han hecho los jurados y el profesor Eduardo como director. Entonces dice, los profesores abajo firmantes, jurados y el director del trabajo de grado, titulado Magazine Actuando para la Vida, material didáctico para la enseñanza de contenidos teatrales y axiológicos
en contextos rurales, presentado en la modalidad de diseño de material didáctico por el estudiante John Freddy Chacón Escobar. Consideramos que dicho trabajo de grado cumple los requisitos necesarios para su aprobación por las siguientes razones. El proyecto de material didáctico genera un importante aporte en su relación con las mediaciones tecnológicas y apoya procesos que se están desarrollando actualmente en la licenciatura. Se trata de una propuesta que evidencia calidad en su desarrollo y en su diseño. Invita a ampliar los marcos del modelo de formación en alternancia e invita a pensar los procesos de práctica educativa desde la pedagogía situada. Es un trabajo que aporta significativamente y ayuda a ampliar el concepto de material didáctico y la educación en las ruralidades, vinculando contenidos desde lo disciplinar y lo pedagógico para la transformación de las comunidades de La Vereda, Mortiñal y el municipio de Chaparral, Tolima. Se destaca que el proyecto se propuso desarrollar los procesos de formación a través de las TIC en un contexto en el que dichas tecnologías y herramientas están limitadas. Aún así, logró conectar no solo a través de mediaciones, sino a través de las comunidades. Esto conlleva todo un proceso de gestión educativa y comunitaria del maestro en formación, los profesores en el territorio y la comunidad conformada por líderes, lideresas, familias y estudiantes, que permitió cohesionar el proyecto en contexto que se proyecta como una estrategia que responde desde lo laboral a su proyecto de vida. Dado en Bogotá los 15 días del mes de abril del año 2021. Entonces, la evaluación, pues también a nivel cuantitativo, que han decidido los profesores César Andrés Falla, Dayan Rosso y Eduardo Arturo, es por unanimidad de 5. Y vale, muchísimas gracias. Pues hay unas recomendaciones, John Freddy, pues siempre hay que seguir trabajando en cosas, eso es un proceso continuo, pues felicitarte, realmente ha sido muy buen trabajo y pues nada, recomendarte que sigas también trabajando pues en otros procesos de escritura, discursivos que siempre nos cuestan mucho trabajo, pero pues ha sido una propuesta muy interesante y un excelente proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues yo aprovecho ya este momento para agradecer a todos los profes de la licenciatura, a los profes también de todo nuestro continente, de todos los que tuvimos que asumir esta pandemia con berraquera, ¿no? Y como pues quería hacer una especie de homenaje con la presentación así tipo cómic porque me alude mucho al superhéroe. Yo creo que todos pues fuéramos unos profes y unos superhéroes y unas superheroínas en este campo y en esta misión que se nos ha encomendado de ser unos maestros para la vida. Así que muchísimas gracias y un abrazo a todos y espero verlos después. Chaito. Gracias, John Freddy. Gracias a todos y a todas. Profe Nini, muchas gracias. Felicitaciones.